No se nos permite ser demasiado críticos con el Estado de Israel. Y lo que tampoco se nos permite es insinuar que Estados Unidos podría estar actuando de acuerdo con los intereses de Israel. Puede que lo que estamos haciendo en Oriente Medio no sea en beneficio de la seguridad nacional estadounidense, sino de la israelí. Pero es algo de lo que no quieren que hablemos. Una de las teorías que defiende el lobby pro-israelí es que los intereses de Estados Unidos e Israel son los mismos. Este lobby se ha encargado de entrelazar ambos países y confundirlos, de modo que cuando hablemos de los intereses de Israel, ellos nos digan, no, hablamos de los intereses de Estados Unidos. Resulta curioso que AIPAC y otros componentes del lobby israelí no estén obligados a constar como agentes de un gobierno extranjero. Vamos a calcular bien las proporciones, ¿vale? AIPAC es un lobby poderoso, ya que dispone de mucho dinero y de la colaboración de personas muy adineradas. Estamos hablando del Comité de Asuntos Públicos entre Estados Unidos e Israel. Este comité se encarga de defender los intereses de Israel. No son pocas las veces que solicitan ayuda extranjera y militar para Israel. Y son muchas las metas que persiguen en beneficio de los israelíes. Pero lo que tenemos que entender es que AIPAC actúa en el Congreso, y a veces puede ser decisivo en la Cámara de Representantes, aunque no tanto en el Senado o en la Presidencia. Pero aún así, estamos hablando del gobierno, un gobierno democráticamente elegido. Está bien tener mucho poder sobre el Congreso, puedes conseguir enormes sumas de dinero, pero el poder del Congreso de los Estados Unidos es limitado. En algunos sentidos, el Congreso es un paripé. No es una rama del gobierno realmente poderosa. Así que incluso aunque el AIPAC dominara el Congreso, lo cual no pueden hacer siempre, aunque llegaran a dominar el Congreso, tenemos que recordar que el poder de verdad yace normalmente en otra entidad, algo que vendría a ser la unión entre Wall Street y el Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado. Ahí es donde está el auténtico poder. Ese es el verdadero gobierno, un gobierno en la sombra, paralelo. Recordad que Estados Unidos está gobernado por las finanzas, no por intereses industriales ni por el complejo militar industrial. AIPAC es definitivamente parte de esta entidad. Es un lobby pro-israelí gracias al cual existe una estrecha relación entre Israel y el gobierno de Estados Unidos. Israel es algo así como el sabueso estadounidense de Oriente Medio, el encargado de aplicar las políticas estadounidenses en la región. AIPAC representa el sionismo secular en el Congreso. Pero ¿quién controla realmente a quién? La realidad política es que habéis intimidado mucho. No vosotros, sino el lobby judío, que intimida a mucha gente aquí arriba. Y vuelvo a decirlo, siempre he criticado algunas de las tonterías que hacen porque no creo que éstas beneficien a Israel. No es algo que les convenga. Eso sí, todo el mundo tiene derecho a pertenecer a un lobby. Así debe ser. Los lobistas están en su derecho a reunirse con un senador o con un congresista y si logran su firma, pues genial, estupendo. Pero es como lo que recordé a alguien de un grupo con el que estuve hablando en Nueva York hace no mucho tiempo. Hubo un incremento de puntos de vista respecto a Irán y un par de ellos dijeron que teníamos que atacar Irán. Yo les dije, es curioso que digáis eso, dado que nos está yendo tan bien en Irak. Les dije que desde luego eso ayudaría a Israel. Y uno de ellos siguió presionándome y llegó a insinuarme que yo no estaba apoyando lo suficiente a Israel. Y le dije, mira, que quede clara una cosa, en caso de que haya alguna duda. Soy senador de Estados Unidos, no de Israel, de Estados Unidos. Estamos con Michael Schur, el hombre que trabajó para la CIA durante más de 20 años hasta el año 2004 y que llegó a ser jefe de la unidad Bin Laden de la CIA para después desvelar públicamente lo contraproducentes que han resultado las medidas implantadas por Washington en la lucha contra el terrorismo. Miro a los Estados Unidos desde el punto de vista de su enemigo. De hecho, ese es el título de uno de sus libros, A través de los ojos de nuestros enemigos. Es todo un placer poder entrevistarle finalmente, señor Schur. Gracias, el placer es mío. Si Estados Unidos retirara todas sus tropas, ¿se acabaría con el terrorismo? Desde luego serviría para que los terroristas dejaran de centrarse tanto en Estados Unidos.
Si nosotros no fuéramos su principal enemigo, estarían atacando a Israel, a los saudíes o a los marroquíes. La guerra sería... Entonces, ¿usted cree que deberíamos Hay que dejarlo dejar estar. que ataquen a los Algunos dicen que israelíes? los chinos van a entrar en el conflicto y yo pienso que se encarguen los chinos de ellos durante los próximos 50 años. Dejen de confundir a los estadounidenses diciéndoles que los intereses de Israel son también los intereses de Estados Unidos. En serio, Israel sí que está preocupada y con razón por Hezbollah en Líbano Sur. Si yo fuera israelí estaría extremadamente preocupado y querría hacer todo lo que estuviera en mi mano para acabar con esa organización. Pero como estadounidense, os diré que Hezbollah no supone amenaza alguna para la seguridad nacional estadounidense. Así que ni siquiera tendríamos que estar planteándonos enviar nuestras tropas para resolver el conflicto con Hezbollah. Es problema de Israel. Si le echamos un vistazo al New York Times o al Washington Post, entre otros muchos medios, lo que vemos es que están intentando confundir al lector. Quieren que creamos que Hezbollah es problema de Estados Unidos, pero no lo es. Señoras y señores, Hezbollah fue creado 3 años después de que Israel invadiera el Líbano, no 3 años después de que Estados Unidos invadiera el Líbano. Y el único objetivo de Hezbollah era liberar al Líbano Sur de la ocupación israelí. Estoy aquí para decirles que Hezbollah no supone ninguna amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El lobby israelí siempre ha intentado sugerir que Estados Unidos e Israel están en el mismo bando, pero en ocasiones las diferencias y divergencias de intereses de ambos países han provocado cierta resistencia por parte de los presidentes de Estados Unidos. Por ejemplo, las tensiones entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro israelí, por sus diferencias respecto al asunto de la central nuclear y el ataque militar a Irán, se incrementaron considerablemente durante un tiempo. Tanto que cuando Netanyahu visitó Estados Unidos en septiembre del año 2012, Obama se negó a recibirlo. Hoy empezamos con un aumento de la tensión entre el presidente Obama y Benjamín Netanyahu. Según fuentes israelíes, la Casa Blanca, al menos por ahora, le ha denegado al primer ministro su petición de reunirse este mismo mes con el presidente Obama para hablar acerca del programa nuclear de Irán. Las mismas fuentes me comunican que la Casa Blanca les ha transmitido que la reunión no puede realizarse porque la agenda del presidente Obama no lo permite, incluso a pesar de que los israelíes se han ofrecido a trasladar al primer ministro de Nueva York a Washington, donde dará un discurso frente a las Naciones Unidas. Conviene saber que Netanyahu odia a Obama. Lo considera un enemigo y preferiría que el presidente de Estados Unidos fuera un republicano. Los senadores McCain y Lindsey Graham han publicado un comunicado en el que afirman estar conmocionados ante la imposibilidad del presidente Obama de reunirse con el primer ministro Netanyahu. Permita que lo pongamos en pantalla, se lo leeré. Es increíble que el presidente no tenga tiempo para reunirse con el dirigente de uno de los principales aliados de Estados Unidos en todo el mundo. Si la información es cierta, prosiguen los dos senadores, la decisión de la Casa Blanca está enviándole a nuestro aliado un mensaje cuanto menos preocupante respecto al compromiso de Estados Unidos en estos tiempos difíciles y turbulentos. Usted estuvo hace poco en una reunión a la que entre otros asistieron el primer ministro israelí y Dan Shapiro, el embajador de Estados Unidos en Israel. Era una reunión de cooperación estratégica y tengo entendido que hubo un intercambio de ideas un tanto acalorado. Bueno, yo salí de aquella reunión con la sensación de que el gobierno israelí se siente un poco frustrado ante la posición que ha mostrado el gobierno de Estados Unidos. Según mi apreciación, siempre se ha usado a Israel como herramienta para separar a los árabes. Y hasta ahora ha cumplido su función. También ha sido siempre muy útil para asustarlos. Por eso Israel es un evidente aliado de Arabia Saudí, aunque parezca contradictorio. Los saudíes son musulmanes, no judíos. Pero Israel y Arabia Saudí siempre han trabajado juntos de forma sistemática. No me digáis que Arabia Saudí es una democracia, porque no lo es. Igual que tampoco lo es Qatar. Mirad Qatar. Esto es democracia para ellos. Lo del reconocimiento de Israel. No les importa estar tratando con una dictadura. Lo único que les importa es tener una buena relación económica con Israel.
En Occidente tenemos libertad de expresión, pero no en lo que respecta a Israel. No se nos permite la libertad de expresión cuando se trata de Israel. ¿Sabéis qué me pasó el mes pasado? Hablé acerca de la libertad absoluta de Palestina y enviaron a mi casa a 4 agentes de Beitar. Todos llevaban máscaras. Beitar es una organización judía de derecha radical. Me amenazaron por haber dicho lo que pensaba acerca de Israel. Como dije una vez, sus creencias se basan en un concepto religioso. Según ellos, solo a los judíos se les tiene permitido vivir en esa tierra. El gobierno de Israel es un estado confesional, el cual se estableció en base a una religión en particular. También es racista, ya que establece una clara diferencia entre judíos y palestinos. Y esta diferenciación no pueden negarla. Los judíos y los palestinos pertenecen a 2 religiones distintas, por lo que nunca pueden llegar a un acuerdo en lo que respecta a la visión del mundo que tiene Israel. Y punto final. Bienvenidos de nuevo a Hardball. Estamos de vuelta con el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Su nuevo libro se llama Palestina, Paz no Apartheid. ¿Por qué decidió emplear la palabra apartheid? No hay duda de que dentro de los territorios ocupados en tierra palestina existe un claro y terrible ejemplo de apartheid. La ocupación de la tierra palestina y confiscación de sus tierras, las cuales no le pertenecen a Israel, la creación de varios asentamientos en estas tierras, la colonización de esas tierras, también está la conexión entre los aislados y múltiples asentamientos, más de 200, los cuales se conectan entre sí mediante carreteras que los palestinos no pueden utilizar y en muchas ocasiones ni siquiera cruzar. La persecución de los palestinos en los territorios ocupados por las fuerzas israelíes es uno de los peores ejemplos de privación de los derechos humanos que conozco. Lo que se le está haciendo ahora mismo a los palestinos es horrible. Los israelíes no solo han invadido sus tierras, sino que les han arrebatado todos sus derechos humanos, al igual que se hizo en Sudáfrica con los negros. Desgraciadamente, la ideología sionista es básicamente una forma de propagar el racismo. Desafortunadamente, su racismo es tan fuerte que incluso hace que los judíos askenazíes ataquen a los judíos que no son askenazíes. Los sudaneses son un cáncer y haremos lo que haga falta para devolverlos al lugar al que pertenecen. ¡Negratas! ¡Negratas, hijos de puta! No hacen más que reproducirse, ¡que los echen! Ahora mismo tengo en mi casa a un matrimonio joven con 2 hijos, esperando a un tercero. ¡Que los deporten! Dejaron su casa hace unos 3 meses y ahora mismo están esperando a ver si reciben el permiso de ciudadanía de Southford, en Estados Unidos. Y el caso es que son miles los judíos que están abandonando sus hogares, no porque los estén echando, sino porque no quieren vivir bajo la ocupación sionista. Si actúan así entre ellos, ¿cómo lo harán con los palestinos? El racismo es evidente. Incluso pintan las matrículas de sus coches de un color distinto. Los pobres sionistas no saben que están haciendo exactamente lo mismo que se les ha hecho a los judíos durante cientos de años. Me recuerda a la estrella amarilla que utilizaban los nazis para identificar a los judíos. Los israelíes han sido los únicos que se han puesto en pie y han dicho sin tapujos: puede que la democracia no sea muy buena para nuestra seguridad, y no podían estar más en lo cierto. Pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la situación actual de Israel es crítica. Porque dentro de 30 años la mayor parte de la población estará formada por árabes, por pura estadística. Y ya no tendrá ningún sentido que siga siendo un Estado judío, o al menos que se haga llamar así, ya que habrá una mayoría musulmana. La sola idea de mantener el judaísmo del Estado en un país lleno de musulmanes que no quieren esto y seguir diciéndole a los refugiados de Jerusalén que no pueden regresar a sus casas es absurda. No tendría ningún sentido. No pueden aguantar más tiempo así.
Esto tiene que estallar por algún lado. Podrán reprimir y maltratar a los palestinos, pero no eliminarlos. No pueden obligarlos a que se vayan, ya que siguen siendo mayores en número y crecimiento. Así, ¿qué se puede hacer al respecto? En su esencia, el Estado de Israel es un Estado fallido. Fallido por lo que le hizo a la gente de Palestina, robarle sus tierras. Pero la situación puede cambiar. Si Sudáfrica pudo cambiar, ¿por qué no Israel? De hecho, el gobierno israelí se estableció en un principio como base militar. Sus adversarios lo llaman el régimen israelí, para mostrar que no lo reconocen como Estado. Un amigo de la señorita Sbarani, un judío antisionista al que entrevistasteis hace poco, dijo que su lema era «Palestina es el almacén de suministros e Israel la base militar». Israel es básicamente una base militar. Yo participé en la primera intifada que realizaron los palestinos en 1987. Visité muchas ciudades y pueblos y participé en las protestas. Incluso me llegaron a disparar en un hombro. La bala era de caucho y, por suerte, había dado en el suelo y había perdido parte de su velocidad. Estas balas son 90% metal y 10% caucho. Con una de esas balas fue con la que mataron de un disparo en la cabeza a un chico que iba a mi lado. Ocurrió en 1989 en Jamala. Lo que podemos hacer es lo que muchos ya hacemos, aunque no lo suficiente, desde luego, y es levantarnos, señalar a los sionistas y decirles: vosotros sois los causantes de esta matanza. Vuestras manos están manchadas de sangre, tanto judía como palestina. No os penséis que sois la solución o que contáis con la aprobación divina. Vosotros sois quienes habéis legitimado la causa palestina. Yo he sido testigo. Conozco a los árabes y son gente buena. No había ningún problema hasta que comenzó el movimiento sionista. Mi abuela dice que antes de que comenzara el movimiento, los niños judíos se sentaban al lado de los palestinos e incluso se prestaban cosas como hermanos. Antes éramos como hermanos. Le robaron sus tierras y después comenzó todo. El problema no son ni los árabes ni los judíos ni los musulmanes, sino los sionistas. Levi Strauss era un antropólogo de renombre. Era judío y jamás demostró sentir ninguna simpatía en particular por el Islam. De hecho, solo le dedicó a este unas pocas páginas de su libro. No obstante, él dijo que el gobierno israelí no tenía futuro y que estaba abocado al fracaso. Al igual que la tierra de los francos, que emergió en Oriente Medio tras las cruzadas. Todos desaparecieron 50 años después. A lo sumo llegaron a durar 150 años. Strauss también dijo que un gobierno europeo no tendría ningún futuro en esa región. Si nosotros no fuéramos su principal enemigo, estarían atacando a Israel, a los saudíes o a los marroquíes. La guerra sería... Entonces, ¿usted cree que deberíamos dejar que ataquen a los israelíes? Hay que dejarle estar y retirarse. El problema es que no podemos, ya que dependemos de los saudíes para mantener nuestros intereses en el mercado petrolero. Además, los saudíes, junto a los chinos, son nuestros principales compradores de deuda. Y mientras sigamos al lado de los saudíes y de los israelíes, seguiremos atrapados en Oriente Medio. Las personalidades judías más prominentes de nuestra era se han opuesto a Israel desde su existencia. Albert Einstein fue el primero, y después Eric Seligman Fromm y Hannah Arendt. Los tres ya son lo suficientemente conocidos, y no hay siquiera necesidad de mencionar a nadie más.